prestamista privado por una buena parte de la deuda externa, ahora quiere negociar con el FMI. ¿Qué implica, digamos, realmente y concretamente el acuerdo por la deuda? ¿Da certidumbre a las empresas? ¿Le da tranquilidad y margen al gobierno para definir política económica? Bueno, en primer término, le da una solución a un default, que es un incumplimiento en el pago de los compromisos de deuda externa argentina, y eso, por supuesto, nos coloca nuevamente en una situación de regularidad, de normalidad en el mercado financiero. La consecuencia de esto es que Argentina puede nuevamente acercarse como un acreedor confiable al mercado internacional de capitales y tomar deuda en el mercado externo. Y podríamos decir también que esto le da un anticipo positivo a una negociación con otro acreedor muy importante, que es el fondo, ya sea por su poder político como también por el monto de la deuda, ¿no? Estamos hablando de un preacuerdo de 57.000 millones de dólares. Y en el campo privado, bueno, habrá que ver cómo repercute esto en el acceso al crédito, pero las empresas que quieran ir al mercado internacional, ya sea por comercio o por financiamiento, van a tener un contexto más propicio por la baja del riesgo país para tomar deuda en el extranjero. O sea que el contexto financiero de la Argentina ahora es totalmente distinto y se presenta augurioso. Y agregamos el del déficit financiero, que en los próximos 4 años baja sustancialmente la cantidad de divisas, de dólares que la Argentina necesitaba. Pues se corren los vencimientos, digamos. Exactamente, porque se postergan 4 años el grueso de los vencimientos que se daban en el corto plazo. A eso va a haber que agregar lo del fondo, pero ya de por sí es una buena noticia. Y para aclarar bien eso, porque desde muchos sectores, como se valoró el acuerdo, por ejemplo, exfuncionarios del gobierno de Macri, se me viene a la cabeza Toto Caputo, que fue digamos, ministro de Finanzas y también estuvo como presidente del Banco Central, distintos empresarios y demás, incluso sectores de lo que podría decirse como el oficialismo o el Frente de Todos, digamos, salieron a criticar de alguna manera el acuerdo o abrir el paraguas como diciendo, si ellos lo festejan, no puede ser bueno. Digamos, no entrar formalmente en default más allá de que Argentina lo estaba de alguna manera, es bueno, digamos, sin miramiento. Más allá de este acuerdo puntual de cuánto fue la quita, cuánto no fue la quita. Claro, por supuesto que decir bueno o malo es con respecto a qué, claro. ¿Cierto? Para analizar la situación económica y financiera de Argentina no hace falta con postergar los vencimientos y reducir una parte de los intereses de una parte de la deuda privada, externa, claro. Con privados. Falta saber la parte de los ingresos, o sea, con qué plata vamos a pagar y, por otra parte, qué plata vamos a necesitar. Por eso yo coincido con que el análisis general no se basa solamente en postergar pagos, claro. Aunque es una buena noticia, sino hay que ver la situación en general, ¿no? Es como una familia, ¿no? O sea, puede obtener una refinanciación de su deuda, pero hay que ver si va a seguir teniendo trabajo, claro. Y si va a poder seguir atendiendo sus compromisos. En ese sentido, yo creo que hace falta tener una mirada no exitista de la renegociación. Y por otra parte, es cierto que con este arreglo la Argentina sigue manteniendo el vínculo de endeudamiento con privados y organismos internacionales que históricamente, y sobre todo en los últimos 44 años, ha estado siempre relacionado con la especulación, con la fuga de capitales y con la corrupción. Es importante destacar que esta deuda que estamos pagando, renegociando, en Argentina no fue una deuda para desarrollar el país, no fue una deuda para potenciar inversiones, no fue una deuda para mejorar la capacidad exportadora argentina. Aunque parezca mentira, han sido 40 años de deuda sobre deuda, originada en una deuda que incluso fue ilegítima y hasta la justicia argentina la declaró ilegal en muchos sentidos, y que después los sucesivos gobiernos, empezando por el gobierno de Alfonsín, la legalizaron y la oficializaron. Interesante esto que está diciendo, porque ayer subimos justamente una nota en conclusión que hacía este repaso desde el 66 más o menos, cómo fue creciendo la deuda con los distintos gobiernos sin ningún tipo de consideración partidaria, más que cómo fue incrementándose la deuda de gobierno a gobierno, y el título era algo así como la evolución de la deuda ilegítima, y algunos criticaban en redes sociales como diciendo, ¿por qué ilegítima si la tomaron los gobiernos legalmente? Claro, por eso es importante esta aclaración que vos estás haciendo. Primero,
No todos los gobiernos la tomaron legalmente, porque el gobierno de facto no lo hizo con una legalidad, no lo hizo constitucionalmente, y lo hizo sin respetar los procesos administrativos, primero. Y segundo, ilegítimamente, porque fue tomada para financiar gastos que el pueblo argentino y la Argentina no aprovecharon. Claro. Entonces están las dos cosas, la ilegalidad y la ilegitimidad de la deuda, por más que la haya tomado un gobierno, mucho más si fue un gobierno de facto, ¿no? Entonces, este sistema de endeudamiento a la Argentina nunca le ha sido propicia para el desarrollo, porque ha estado siempre vinculada al poder financiero internacional, que torció el brazo político de la pretensión que los gobiernos tenían acerca del uso soberano de los recursos. Entonces, es cierto que si miramos para atrás, por lo menos desde el 1976 en adelante, la deuda externa argentina siempre fue gravosa para el país y siempre fue un ancla, un impedimento al desarrollo y no al revés. Claro, como se supone que tiene que ser el financiamiento, digamos, un país toma deuda para afrontar lo que no puede desarrollarse con sus propios medios. Entonces, sin descartar ese antecedente, estamos pensando que a partir de ahora la cosa va a ser distinta. Por eso los desafíos al presente, al futuro, son muy importantes para no repetir el pasado. Bien, y yendo ahora a lo que me decías, digamos, que con esto solo no alcanza, es una buena noticia, pero hay que ver de dónde sale la plata. Y, digamos, pensando en que Argentina viene de algunos años de estancamiento, después con Macri ya hace por lo menos más de 2 años ya que estamos en una recesión brutal desde aquella crisis cambiaria del 2018. Ahora la pandemia profundizó esa recesión todavía más. Cuando nos ponemos a revisar digamos, lo que es el sector privado, vos lo debes saber mejor por tu trabajo y demás, la situación es calamitosa en el sector privado. Teniendo en cuenta eso, es que es muy importante ahora, porque yo escucho que se habla mucho desde el gobierno de incentivar la demanda, y siempre por el lado de la demanda, que también el peronismo en general ha entendido la economía de esa manera, pero por ahí hoy es muy importante pensarlo por el lado de la oferta, es decir, por el lado de la producción, hablando más crudamente. Sí, exactamente. El peronismo no solo ha entendido el problema económico desde la demanda. Esto es importante. Por supuesto que, como ocurría en aquel momento, un amplio sector de la sociedad en situaciones de vida paupérrimas, y hoy, en la pandemia, con una retracción del consumo y del poder adquisitivo fenomenal, la demanda es muy importante incentivarla. De hecho, está pasando en el mundo. Ningún país está ahorrando emisión y dinero justamente para apalancar una demanda que se retrajo fenomenalmente en solo un mes. A nadie se le ocurre lanzar un plan de austeridad en este momento. No, para nada. Al contrario. ¿No? ¿Por qué? Porque efectivamente la gente no consume. Porque no trabaja, porque está en la casa o porque está en colapso el sistema como lo entendíamos hasta hoy. Entonces, apalancar la demanda es correcto. El problema es que en Argentina ya veníamos con un serio problema en la estructura productiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo que genera y produce el país, los bienes y servicios que produce la Argentina. Entonces, si apalancamos la demanda y nuevamente tenemos un crecimiento de la demanda, porque pensemos que va a ser efectiva la política de ingresos del gobierno nacional, pero la oferta no está en condiciones la oferta nacional, no está en condiciones de ofrecer esa cantidad de bienes y servicios, entonces vamos a tener efectivamente un proceso inflacionario. Claro. Y por otra parte, no vamos a lograr el principal objetivo o el principal vector del desarrollo, que es el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas en edad de trabajar estén incorporadas a un empleo formal, privado y digno. Estas 3 condiciones para mí son centrales. No quiere decir que el Estado no pueda contratar, pero no puede ser el motor del crecimiento del empleo formal en Argentina. Tiene que ser el sector privado. Y digo formal para terminar con la informalidad, y digo digno porque tampoco podemos tener gente trabajando por salarios menores a lo que es la canasta básica total en el país. Claro. Entonces, ahí tenemos un serio problema de cómo hacemos para cambiar la estructura productiva, para cambiar el modelo económico argentino, porque el que traíamos antes de la pandemia no lograba ese objetivo. Claro. O sea, ya no lo lograba antes, menos ahora. Exactamente, por el desempleo, por la improductividad y por la falta de producción de bienes y servicios que venían tradicionalmente desde el exterior o no se consumían. Entonces, tenemos un problema doble. Apalancar la demanda tal vez sea el más fácil y en el cual el mundo nos acompaña. Pero
reestructurar la oferta significa que la Argentina tiene que ocupar un lugar distinto en la economía internacional. Y esto es central y es estratégico. Debe dejar de ser un proveedor de materias primas, ¿no? Y de servicios, principalmente financieros para los capitales extranjeros, y transformarse en una economía productiva para generar puestos de trabajo y para producir como mínimo los bienes y servicios que los 45 millones de argentinos necesitan. Eso es un posicionamiento internacional, es un posicionamiento geopolítico, ¿no? O de economía política. Eso es insertarse en el mundo, digamos, de una manera más inteligente. Exactamente. Inserto vas a estar siempre. No se trata de entrar o no, la falacia de volver al mundo, sino de cómo hacerlo. Y hasta aquí lo veníamos haciendo como una economía dependiente. Ajá. Dependiente del flujo internacional de capitales y dependiente de los productos y básicamente de los bienes importados, los bienes industriales y tecnológicos que la Argentina necesitaba para crecer. A cambio de materias primas y productos de alguna elaboración que internacionalmente tienen menor valor, pero que hacen que nuestra cuenta corriente y nuestra balanza comercial sean permanentemente deficitarias. Entonces, esta es la gran definición que necesitamos como país, insertarnos en el mundo de una manera diferente. Por supuesto que vamos a encontrar oposición, por supuesto que los intereses que hacen de la Argentina una economía colonial, quiere decir dependiente de los intereses extranjeros, van a impedirlo. Pero creo que esta situación de pandemia, esta situación económica mundial y una decisión política, además una mayor conciencia de los argentinos, son una oportunidad impostergable para cambiar un modelo económico que se mostró fracasado para garantizar el bienestar a todos los argentinos. Es decir, que hay que repensar, este es el momento sin duda para repensar el modelo, por el lastre que venimos cargando, por el nivel de deterioro social y económico que hay, las empresas fundidas, todos hablan de que la pobreza está ya más arriba del 50%. Entonces, evidentemente, para pensar eso lo que vos estás diciendo es que hay que pensar cómo nos insertamos en el mundo pensando en la variable clave como el trabajo, como generar trabajo. Y esto me lleva también a una pregunta, más allá de que sí o sí para eso, para generar trabajo, hace falta que inviertan los privados y el que tiene que dar trabajo es el sector privado, y que el sector privado son las empresas y los sindicatos, no solamente las empresas, que hay un error conceptual en que en general no se marca. Pero también las últimas balanzas comerciales, vi la balanza comercial del semestre pasado y si bien era positiva, había superávit, no recuerdo ahora bien la cifra, pero cuando vos mirabas los tres socios comerciales principales, que eran China, Brasil y Estados Unidos, y si no me equivoco, también el Mercosur, la balanza estaba al revés. Es como que Argentina tenía balanza positiva con otros países, si se quiere, de menor relevancia, y con los países, digamos, fuertes, no. ¿Cómo, digamos, se puede ir hacia ese modelo cuando vos tenés dos problemas, yo veo, pensando en la generación de trabajo y en insertarse en el mundo? Uno es la amplia informalidad de la economía, que me parece que está enlazada al asistencialismo. ¿A qué voy con esto? No creo que haya que dejar de asistir a las personas o a los sectores sociales muy vulnerables, pero ¿no crees que a 10 años o quizá un poco más de la instalación, por ejemplo, de la asignación universal, que eso era como una medida, me parece, pensada para un momento, como un parche? Ya es hora por ahí de repensar ese esquema. No digo que se deje de asistir a los que lo necesitan, sino ya de encararlo, el modelo, o pensar más en condiciones de generar trabajo que de asistir. Totalmente. Porque esto suena antipático, pero si no se discute, digamos, puede ser con un gobierno peronista que en general suele tener más apoyo popular, o en este momento en el que está todo en cuestionamiento por la pandemia y demás, es el momento de discutir. Totalmente. Sí, lo primero que hay que tener en claro es el rumbo estratégico de la Argentina, es la estrategia. Yo entiendo que el presidente no quiera transmitir con claridad esto, si es que la tiene, en una entrevista pública en un momento tan delicado como este. Pero eso no significa que el poder político y el pueblo organizado tengan claridad sobre la estrategia argentina. Porque a raíz de esta definición, de este nuevo posicionamiento de la economía argentina en el concierto mundial, es que las otras variables se tienen que ir acomodando. Justamente,
A nivel histórico nosotros tenemos momentos claros en donde la Argentina decidió ubicar un modelo no subordinado económico de producción nacional y trabajo, y fue en esos momentos en donde la Argentina logró el empleo privado, la reducción de la tasa de desocupación, un nivel de ingreso nacional amplio, un nivel de justicia social como en ningún otro momento de la historia del país, y una posibilidad de tener una balanza comercial sustentablemente positiva. ¿Por qué? Porque en los últimos 40 años nosotros hemos tenido balanza comercial positiva en dos circunstancias. O cuando los precios de las commodities que la Argentina vendía estaban excepcionalmente muy altos, o cuando la economía argentina estaba en recesión. Y ese dato que vos tenés del año pasado claramente se da porque la Argentina está en una fenomenal recesión. Claro. Estamos en niveles de consumo de hace más de 10 años atrás, y ahora obviamente vamos a seguir así. De hecho, la política económica ortodoxa planteaba la recesión para una balanza comercial y una cuenta corriente finalmente... La solución a una balanza comercial deficitaria era la recesión. La recesión, exactamente. Entonces, estas dos situaciones de dependencia o comerciales por este posicionamiento geopolítico hacían la necesidad del financiamiento externo. ¿Por qué? Porque esos déficits recurrentes hacían que no hubiera dinero para inversión, y por lo tanto hubiera un déficit fiscal por una menor actividad y por lo tanto permanente recurrencia al financiamiento internacional, sumado a las políticas de fuga de capitales que no siempre estuvieron, porque en el segundo gobierno de Cristina hubo un bloqueo a la fuga de capitales, pero igualmente el fenómeno de una cuenta corriente deficitaria existió. Entonces, redefiniendo el posicionamiento argentino en el exterior va a permitir después aplicar distintas medidas de política económica para lograr producir y generar trabajo, y sobre todo en el sector privado. Claramente el Estado tiene que participar en los rubros estratégicos para definir qué condiciones le quiere dar al mercado, porque el mercado de alguna manera se regula, si es para el bien común o para el bien privado, pero de alguna manera se termina regulando. Nunca está del todo liberado. Yo creo que participar en donde haga falta, pero no ocupando el espacio que el sector privado tiene que desarrollar, porque claramente quienes tienen que generar la riqueza en el país son los empresarios y los trabajadores en el sector privado. Pero detrás de esa reubicación argentina, de la economía argentina en el exterior, viene la posibilidad de empezar a producir bienes y servicios que generen la demanda de trabajo y que le permitan a las personas incorporarse a la vida formal y tener una vida digna. Y bueno, y ahí están la sustitución de importaciones en distintas escalas, porque claramente hoy hay productos que ya podemos empezar a sustituir, de menor componente tecnológico o sofisticación. Hay bienes suntuosos que tranquilamente podríamos suspender la importación, a pesar de que a alguno le moleste. Sí, no son necesarios, no podemos estar gastando dólares en eso. Exactamente. Y hay otra sustitución de importaciones que pueden llevar más tiempo, pero que efectivamente la Argentina podría encarar ese proceso en el corto plazo. Y después hay producción de bienes y servicios que no son característicos de la matriz productiva argentina, que tranquilamente podemos empezar a incorporar. Lo que se habla hoy en día, la industria del conocimiento, la cultural, etcétera, que en el mundo están siendo vanguardistas y que la Argentina tranquilamente las puede desarrollar. O sea, las formas de lograr generar trabajo privado, formal y digno son variadas. Ahí sí yo comparto que tienen mucho que ver con el contexto, o sea que en algunos casos ser creativos y tal vez, ¿por qué no?, improvisar, articular con las provincias, con los distintos sectores, aceptar ideas, rechazar otras, pero lo que no puede faltar es una estrategia que cobije esas cuestiones, porque efectivamente alguien va a invertir o no si hay un ministro de Economía ortodoxo o heterodoxo, no si el riesgo país baja o si los fondos de inversión están simpatizantes con la Argentina, sino si el país tiene un sendero de crecimiento sostenible que puede generar riqueza. Fíjate que en los momentos en que la Argentina tuvo una capacidad exportadora en valor positiva, las inversiones aumentaron a pesar de que teníamos cerrado el mercado internacional de capitales. Entonces, esto es central. Y después la generación de trabajo viene como consecuencia, y la creatividad. Yo creo que tenemos funcionarios y técnicos
con mucha creatividad, y en el sector privado creo que hay muchos especialistas, cámaras que están trabajando, estudiando y que vienen hablando, incluso nosotros también desde el tercer sector o la academia venimos proponiendo cosas, pero solamente podrán ocurrir si hay un poder político suficiente para reinstalar a la Argentina en el concierto mundial. Es decir, todo eso va a venir si uno se posiciona, dependiendo cómo se posicionan en ese concierto mundial. Lo que no está claro todavía es cómo se posiciona el gobierno de Alberto Fernández, que no quiere decir que él no lo sepa o que no tenga definido cómo quiere hacerlo, sino que todavía no lo ha manifestado. Está claro que él no lo está diciendo de manera contundente. Yo entiendo que en medio de una negociación tan delicada como la que está llevando adelante, sí, y a sabienda de la posición que tienen esos sectores respecto a lo que la Argentina tiene que hacer, porque tradicionalmente lo han manifestado, es entendible que el presidente no lo diga abiertamente y que incluso el ministro de Economía sea muy prudente a la hora de dar estas definiciones. Sin embargo, lo que sí deberíamos hacer los argentinos es ser coherentes y consistentes con esta idea, porque el presidente solo no la va a poder llevar adelante. Ahora, si tenemos un sector que lo único que quiere es que le bajen los impuestos, si tenemos otro sector que lo único que quieren es aumentar los salarios, si tenemos otro sector que lo único que quiere es exportar más, o sea, si hay una cincha respecto al interés nacional, claro, difícilmente como comunidad vamos a poder sostener una estrategia del Poder Ejecutivo, porque ella se va a tener que apoyar claramente en el poder político de los sectores productivos. Claro. Y yo creo que ahí sí, no tengo tanta expectativa en lo que diga el presidente, sino en los acuerdos políticos con los distintos sectores que se establezcan. Y me preocupa cuando esos acuerdos se están dando con sectores que claramente están en contra de esa posición. Sectores que quieren mantener un financiamiento externo para la fuga de capitales, quieren mantener situaciones de privilegio en cadenas de valor concentradas y mantener las cuestiones de mercado solamente cuando les son propicias a ellos. Y eso no puede ocurrir, y creo que es uno de los debates que hoy se están dando más interesantes, es qué lugar ocupa el sector privado, tanto trabajadores como empresarios, en esta nueva Argentina que se viene. Y fíjate que tanto trabajadores como empresarios están agrupados en sectores que están en una posición, y trabajadores y empresarios que están ubicados en otra posición. O sea que no es un problema de capital versus trabajo. Claro. Es una cuestión de posición nacional soberana versus posición subordinada y siempre dependiente del capital financiero internacional. Esto es interesante porque es interesante que a Argentina se le plantee una vez más esta dicotomía que no es nueva acá, digamos, se ha ido repitiendo, aunque hoy quizás está exacerbada y la necesidad de resolverla es urgente, porque eso mismo por ahí se debate de alguna manera en el mundo. En Estados Unidos mismo, más allá de lo que represente ideológicamente, una cuestión más sociológico-cultural, la figura de Donald Trump, también hay un debate por ahí entre una postura más, por llamarlo de alguna manera, soberanista o nacionalista, pero industrialista que otra más globalista, si querés, representada por Wall Street. Pero la explicación de eso nosotros la tenemos que buscar en nuestra historia, en nuestros antecedentes. Nosotros estamos dando esta discusión hoy porque... Bueno... Nosotros tenemos que buscar la explicación a esa pregunta en nuestros antecedentes, porque si nosotros estamos discutiendo esto hoy, es porque antes de nosotros hubo argentinos que ya la dieron. Y es más, hubo argentinos que dieron su vida por esta discusión. Entonces no es que, como Trump es nacionalista, ahora a nosotros nos da un shock de nacionalismo. Claro. No. Nosotros ya hemos hecho esto, ya hemos perdido batallas por esto y también las hemos ganado. Y tenemos en nuestro ADN argentino la libertad, la soberanía y la independencia económica, nuestras banderas, ¿no? Claro. Incluso la justicia social. Por eso es que resistimos una pobreza estructural. Claro. Por eso es que no es como otros países que aceptan tener un 20% de pobres y que se las arreglen viviendo del subsidio del Estado. Para nosotros eso no es digno. Eso no puede ocurrir. Entonces, claramente la Argentina se transforma en un faro hacia el mundo que propone un modelo económico distinto, ni estatista, ni libre mercado, pero que apunte a que todo el mundo esté trabajando, que todas las personas estén trabajando dignamente, con justicia social, que no es con la prebenda del Estado. La justicia social es que cada uno tenga
el resultado de su esfuerzo. Claro, te ganarás el pan con el sueldo de tu familia. Exactamente, y no del subsidio del Estado. Por eso, como vos bien decías, todas las ayudas son coyunturales, pero siempre y cuando estemos en ruta hacia una nueva economía. El plan no puede ser ayuda para siempre. Exactamente. Digo, porque ahora también se habla del ingreso universal y demás, que puede estar bien para el momento, pero... Exactamente. Si la estrategia está clara, si vamos hacia esa economía, el salario universal está bien. Pero si no está claro que vamos a una economía nuevamente librecambista, que va a depender del subsidio, del financiamiento internacional, entonces ese salario universal me preocupa, porque tarde o temprano va a terminar financiando a personas que no tienen trabajo. Y eso para nosotros es injusto e indigno. Entonces, me refiero al peronismo, ¿no? Entonces, claramente hace falta una redefinición de ese contexto y es, volviendo al principio, lo que le da sentido o no a la refinanciación, porque tanto esfuerzo de refinanciación es para obtener financiamiento. Y yo me pregunto, ¿financiamiento para qué? Claro. ¿Para volver a financiar la fuga de capitales y el déficit permanente de cuenta corriente? De un esquema que lleva 44 años fallido, a pesar de que lo hayan aplicado gobiernos peronistas, que se dicen peronistas, o liberales. Efectivamente no. Si no cambiamos ahora de modelo económico, como ya lo hicimos en otros momentos históricos, entonces vamos a volver a tener problemas. Bien, y ahora sí lo último, así cierro, pensando justamente esto que me decís y a futuro. Y digamos, para posicionarse, porque todos ya hablan de la pospandemia, pero no sé si va a existir una pospandemia o ya hay que ir pensándolo ahora como si esto se quedara. ¿En qué se tiene que basar o qué tendría que hacer Alberto Fernández para empezar a encaminar, si se quiere, enderezar la nave hacia ese rumbo? Primero de tener una definición más clara de este tema internacional, juntar empresas, sindicatos, definir con quién, si se va a juntar con el campo, definir con quién los actores. ¿Cuáles tendrían que ser los primeros pasos, digamos, para empezar a definir ese plan? Yo ahí quiero ser prudente, porque ocupar esa posición es mucho más compleja que decir lo que debería hacer. Lo que hace un presidente o una persona de esa responsabilidad es lo que puede en el margen de acción que tiene. Importante esto porque también, que lo que me había olvidado de mencionarte, ahora hay que ir a negociar con el FMI. Exacto. Y si vamos a entrar en un nuevo plan con el FMI impone condiciones. Entonces toda esa discusión va a estar muy álgida. Por lo tanto, yo insisto, como dije antes, no deposito toda mi expectativa en lo que haga y diga el presidente, porque su margen de acción está muy condicionado. Claro. Sí creo que tiene que propiciar un encuentro, un diálogo y una participación política real de los sectores productivos. Y que eso sea un hecho institucional, ¿no? Conocido, claro y abierto, en donde finalmente lo que definan y lo que diga el conjunto de los argentinos, inclusive también a nivel descentralizado, a nivel provincial, sea vinculante. No quede en una reunión de agenda cerrada que nos enteramos por los medios, claro, sino que sea parte de un proceso participativo real a través de las organizaciones que están constituidas y que representan verazmente los sectores nacionales. Y coincido, me parece bien, estas breves, pequeñas pero contundentes definiciones de estos días en esos 5 ejes de política económica. Que no le quieren llamar plan. Que no importa. Pero como le digan... Lo importante es la ubicación que Argentina toma en el concierto mundial, y de eso sí nos vamos a ir dando cuenta. Y insisto, lo más importante es que el poder político, que no es solamente el presidente, son sus ministros, los poderes ejecutivos provinciales y municipales, el poder legislativo y también el poder judicial, pero asimismo también los sindicatos, las universidades, todos los que tienen responsabilidad de dirigir estructuras que hacen al Estado y al pueblo organizado, asuman una posición clara respecto al mundo. Porque muchos hablamos de las políticas económicas, discutimos las medidas, es como querer limpiar la cubierta de un barco, que no sabemos si se hunde o llega a puerto. Entonces primero hay que discutir a dónde va el barco. Claro. Y después de eso, digamos cuál es la mejor manera, que estoy seguro que con eso nos vamos a poner de